Saludos jóvenes de segundo básico, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar el último tema del bloque en el curso de Ciencias Sociales, por lo cual el tema que vamos a desarrollar es demografía de América. Ya desde el curso, desde que iniciamos el bloque, hemos visto y hemos estudiado cuál es la función de la demografía, qué es lo que estudia, su campo de estudio, dónde se desarrolla, cuáles son los indicadores demográficos que ayudan al estudio de la demografía. En este caso vamos a hablar de la demografía, pero en América. Cuando hablamos de la demografía, esta ciencia se ayuda de una teoría y esta teoría es la transición demográfica o en conjunto la teoría de la transición demográfica. Esta tiene una similitud con los indicadores demográficos, solamente que se agregan otros factores que influyen en la representación de esta información, por lo cual busca representar en forma simple las tendencias generales del crecimiento o disminución de la población, ya lo hemos hablado. Analiza en diferentes etapas de la historia, este es un agregado, las curvas de natalidad y mortalidad, nacimientos y muertes, así como la tendencia del crecimiento natural, que incluye la natalidad y la mortalidad, como el crecimiento espacial. En este caso hablamos de la migración. En palabras simples, tiene una similitud con los indicadores demográficos, pero como se agregan otros factores como las diferentes etapas de la historia, el crecimiento natural o espacial, pues ayuda a entender de mejor manera cómo está funcionando o cómo se estudia la demografía en América. Dentro de esa teoría también entra un estudio de que países europeos y Japón iniciaron una transición demográfica, un cambio demográfico que está produciendo un crecimiento negativo, o sea, un decrecimiento, pues los niveles de natalidad, los niveles de nacimientos han disminuido considerablemente y son inferiores a los de la mortalidad. En este caso, los nacimientos son mucho menores que las muertes en estos países en vías de desarrollo o países ya desarrollados. También, si regresamos a América, pues esta teoría también hace el estudio sobre que en Brasil, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y la región andina constituye a Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, por lo cual mostró un cambio más estable con descenso a la mortalidad. En este caso, ya no hay tantas muertes en estos países. Esto se debe a las mejoras de alimentación y a los cambios en los servicios de salud. Pero hay que hacer énfasis que también la natalidad aumentó en estos países, o sea, decreció o bajó el índice de muertes, pero también aumentó los nacimientos en estos países. También entra dentro de la teoría de la transición demográfica. Países como Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela, más del 85% de su población es referente a la población urbana. En este caso solamente hay un 15% de la población que vive en áreas rurales. Esos países, como son países en vías de desarrollo, haciendo excepción de Venezuela por el conflicto político el 85% de la población es urbana en estos países. Ahora hablemos un poquito sobre la demografía de la población indígena. Muchos de ustedes ya recibieron la historia de cómo se descubrió América, el proceso, toda la formación y el desarrollo de las épocas en las cuales se desarrolló América. Por lo cual hay que hacer énfasis en que América como continente, su población en su totalidad era indígena, de tribus indígenas, ya sea Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Ok, se ha visto una disminución en la población indígena. La caída de la población indígena es causada por las enfermedades introducidas por los europeos durante la conquista, así como los trabajos forzosos que estos mismos les hacían hacer a las personas indígenas, por lo cual ¿cómo se podría decir? Su vida estaba contemplada hasta cierto tiempo, por lo cual la población fue disminuyendo a causa de estos dos factores. La presencia de la población mestiza, la mezcla entre indígenas y blancos, la población blanca e indígena creó un conflicto por los recursos y trabajos durante toda la época. Esto no es un tema actual, ha venido durante años y décadas el conflicto por recursos y trabajos
Esto transformó la distribución territorial de los habitantes del continente americano, por lo cual los indígenas en su mayoría poblaban las áreas urbanas que hoy conocemos. Al momento de que se entra un conflicto entre mestizos, blancos e indígenas, los indígenas tratan bueno, ven la opción de emigrar a lugares en los cuales ellos puedan subsistir con los recursos que tenían. Estos se iban a las áreas rurales del continente americano, por lo cual en su mayoría viven en áreas rurales, pero se debió a conflictos por recursos y trabajos entre estas etnias. Hablando un poquito sobre los pueblos originarios, ya les acabo de recalcar que América en su totalidad tenía una etnia indígena, eran de descendencia indígena absolutamente todos, desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Canadá hasta Argentina, por lo cual eso cambió drásticamente después de la conquista. Eso se debe también a un cambio demográfico a través de la historia o a través de las etapas de la historia, de lo que veníamos hablando desde un principio. En América representan un escaso porcentaje de la población actual. Los indígenas son mayoría. En este caso, en Estados Unidos y Canadá, los pueblos nativos desaparecieron. Son casi menos del 2% de la población indígena los que viven ya sea en Estados Unidos y Canadá, los famosos nativos americanos. En Latinoamérica pues se produjo el intenso mestizaje, ¿verdad? La relación que habían entre conquistadores y las mujeres indígenas o viceversa, por lo cual dio lugar al mestizaje. En su totalidad la mayoría de la población latinoamericana son mestizos, una mezcla entre europeos e indígenas. Bolivia, Perú y Ecuador, la población nativa supera el 40% de la población, según estadísticas de los años 2000. Y en Guatemala sucede casi igual. Con estadísticas del año 2000, la población indígena supera el 60% de la población. Por lo cual todavía son países que mantienen una cultura predominante a la antigua. Los pueblos indígenas viven en general en situaciones de marginación y creo que eso estamos conscientes la mayoría. A pesar de ser de vital importancia para la identidad cultural de sus países. Guatemala a nivel mundial se conoce como el país con un país multicultural porque hay demasiadas culturas aquí en Guatemala, por lo cual se están perdiendo por la marginación hacia estos pueblos, hacia este grupo de personas. Estas poblaciones presentan un índice de fecundidad elevado, que significa que su promedio de natalidad o nacimientos es elevado en estos pueblos, en estas poblaciones, al igual que el analfabetismo, pero se debe también a la situación de migración a lugares lejanos para evitar conflictos. En este caso, van a vivir a lugares donde están muy alejados de la urbanización, por lo cual es muy difícil que cierto conocimiento sobre la educación sea muy difícil de que entre a esos lugares, por lo cual ha habido un alto índice de analfabetismo. Esto mayormente se da en mujeres, por el machismo que todavía existe dentro de las poblaciones indígenas. Aquí pues tenemos todos los datos demográficos de América, en este caso el país con mayor población en América es Estados Unidos con 331 millones de habitantes. Le siguen Brasil, México, Colombia, Argentina, Canadá, Perú, Venezuela y Guatemala entra dentro de esos 10 países con mayor población en América, con 17.915.568 habitantes. Ocupamos el lugar número 10 a nivel de América. Continuamos, Ecuador, Bolivia, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, constituyen al otro grupo de 10 países con mayor población en América. Y aquí ya entraríamos después de Panamá a los países que menos población tienen dentro del continente americano, por lo cual pues son Panamá, Uruguay, Jamaica, etcétera, ¿verdad? Aquí están algunos de los datos de la cantidad de personas que viven. En total América tiene alrededor de más de 1.000 millones de habitantes. Ahora, para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre la demografía de Guatemala. La población de Guatemala es estimada, ¿verdad?, entre los 16 millones de habitantes a 17 millones de habitantes, por lo cual es el país más poblado de Centroamérica. Ahora, con datos recientes, la división etnográfica, o sea, por etnias, es la siguiente.
Mestizos en Guatemala es un 41%, indígenas 39%, blancos 18.5%, negros el 1.0% y asiáticos el 0.2%. Esa es la división etnográfica en Guatemala. Significa que hay más mestizos que indígenas y blancos, por lo cual son datos actuales. Recuerden que los mestizos son una mezcla entre blancos e indígenas. El sexo femenino, con una cantidad de 7.358.328, son mayor que la de los hombres. En este caso, el sexo masculino hay una cantidad de 7.337 hombres, por lo cual el sexo femenino tiene una mayor cantidad en Guatemala. Y para culminar, pues, el 54% de la población nacional viven en el área urbana, en este caso en los cascos urbanos. Es mucho mayor la población que vive en área urbana, mientras que el 46% viven en área rural. Todos estos datos, toda esa información se debe a la demografía, se debe a los indicadores demográficos, se debe a años de estudio durante las etapas de la historia, durante los años, durante el tiempo, el movimiento natural, ¿verdad? Que es el nacimiento, las muertes y el movimiento espacial que se debe a la migración. Por lo cual la cantidad de habitantes de un país, la cantidad de etnias, la cantidad de mujeres, de hombres va a ser determinante hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el cambio es constante, o sea, hay un constante cambio en los números de la demografía, por lo cual nunca va a ser estable. Eso ya lo habíamos visto en temas anteriores, por lo cual pues fue el tema del día de hoy, que es la demografía de América. Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer, me pueden enviar la información de lo que necesiten, por lo cual pues vamos a dar por culminada la clase del día de hoy en el curso de Ciencias Sociales. Espero que pasen un buen día.